Hola, buenos días. Soy Marilixa Peña y hoy continuamos con un estudio más de la palabra Dios. El texto bíblico que estamos trabajando de la palabra Dios es Génesis capítulo 6, versículo 8 al 10 y Génesis capítulo 10, 1 al 32. En realidad, lo que estamos tratando de establecer en este estudio es donde dice que Noé caminó con Dios. Noé era varón justo y perfecto en sus generaciones. Noé engendró 3 hijos, el mayor es Sem, y luego Cam, y luego Jafet. Ese es el estudio. Ahora, ya vimos la parte 1, la parte 2 de la palabra Dios y ahora estamos viendo la parte 3. Y en la parte 1 y la parte 2 que vimos, cubrimos que la palabra Dios, quiere decir el rey, quiere decir el ángel y quiere decir dioses. Cubrimos esa parte. Y ahora vamos a continuar siempre con la palabra dioses. No sé si no me recuerdo y no lo marqué, si vimos a Jeremías, pero en todo caso, si lo repetimos, no importa, igual necesitamos ver esas citas. Entonces hoy vamos a continuar con Jeremías capítulo 1, versículo 16, en la palabra Dios, el rey, el ángel, jueces, dioses y diosas, que quiere decir lo mismo. Todas esas definiciones o todas esas palabras, usted las va a encontrar con el número 430 en la Concordancia y Diccionario Strong, y en la Biblia Interlineal del Dr. Green los va a encontrar con el mismo número 430. ¿Qué quiere decir? Que es la misma definición aplicable para todas esas palabras. Entonces, vamos a ir entonces a buscar la cita bíblica, Jeremías 1:16. Porque no recuerdo en Jeremías 1:16. No recuerdo, sí, exacto. Lo vimos. Sí, creo que lo vimos, pero lo vamos a retomar de aquí, de todas maneras, el estudio. Y bueno, que sea Dios con nosotros, ayudándonos en todo esto, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la palabra Dios, o el Señor, o Jehová, o Jesús, o Jesucristo, o Cristo, son palabras en la Biblia que tienen mucho peso en el sentido de que necesitamos investigar la Biblia en una manera lo más que nosotros podamos para poder de esa manera entender lo más que podamos de qué se está hablando. Porque leer la Biblia cualquiera la lee, pero entender de lo que se está hablando ya eso es otra cosa. Entonces, vamos entonces retomando de allí. Entonces, este es el estudio parte 3 de la palabra Dios. Jeremías. Entonces, vemos a Jeremías capítulo 1, versículo 16. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice: y a causa de toda su maldad, refiriéndose a las tribus de Israel, dice: preferiré, dice Jehová, mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y a la obra de sus manos adoraron. Bueno, la mayoría, ya lo he explicado en otros estudios, que la mayoría de los cristianos estudiosos de la Biblia, personas que han producido obras literarias de la Biblia, obras de texto,
siempre se refieren a la palabra dioses o diosas con D minúscula en la Biblia, o sea, en el trabajo bíblico que están haciendo. Y siempre lo hacen con la intención, dicen ellos, de separar a esos dioses de Dios. Dios el Señor Jehová o Dios en general de la Biblia. Pero bueno, hay un detalle con esto, que si el doctor Strong en su concordancia Strong y el diccionario Strong y el doctor Green en su Biblia interlineal del doctor Green, si ellos, que son los que han producido un trabajo, vamos a decirlo así, masivo, hay otros también, pero esos son los más principales que vamos a decir que yo uso. Si ellos han agrupado la palabra Dios en sus trabajos con el número 430 como definiendo la palabra Dios de Génesis 1:1, en el principio creó Dios, ese Dios de Génesis 1 lo han agrupado con el número 430 junto o con la palabra dioses número 430, diosa 430. Quiere decir entonces que tanto el doctor Strong como el doctor Green encontraron en los manuscritos originales de la Biblia que esa palabra Dios de Génesis 1:1 es lo mismo, es la definición misma de la palabra dioses y la palabra diosa, ¿ok? Dioses extraños, dioses extranjeros y diosa extraña o diosa extranjera. Ya en los estudios anteriores expliqué que la palabra Dios quiere decir el rey, el ángel, quiere decir los jueces del libro de los jueces de la Biblia y quiere decir Dios y diosa y dioses. Ahora continuamos con la palabra dioses. Aquí donde Jehová, en Génesis 1:16 dice que va a castigar a Israel a causa de toda su maldad, pero dice Jehová, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, o sea, los que dejaron a Jehová, que quiere decir dejar su ley, dejar su palabra, dejar todos los mandamientos que él le dio a Moisés. Dice, contra todos los que me dejaron, dice, y fueron y incensaron, o sea, o le ofrecieron incienso, o queriendo decir, le ofrecieron alegría, o le ofrecieron tributo, dice, dioses extraños, y a la obra de sus manos adoraron. Ok. Ya expliqué que si la palabra Dios quiere decir rey o reina, que es lo mismo, entonces quiere decir entonces que cualquier persona que tenga acceso, vamos a decirlo así, a reinar una nación, a gobernar una nación, gobernar un continente, un imperio, quiere decir que esa persona es un Dios. Exacto. Es un Dios porque la palabra Dios lo que quiere decir es rey o reina. Ahora, ¿qué clase de Dios es? Esa es la pregunta que aquí viene y la que todo estudioso de la Biblia se lo tiene que hacer. ¿Qué clase de rey o de reina es? Queriendo decir que es un Dios, es una diosa, es un Dios, es una reina, es un rey, justo como la Biblia lo manda, o es un rey o una reina injusta. Porque es allí donde vamos a saber, es a través de la acción de esa reina o de ese rey o de ese dios o de esa diosa, es a través de las acciones de esa persona que vamos a saber si en verdad estamos hablando de un rey o de una reina o de un dios o diosa justo, alineado a la palabra de Dios, o es un dios o un rey injusto. Es allí donde lo vamos a saber.
es allí donde vamos a conocer de qué se trata. Entonces, en la Biblia, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, nos referimos a Jehová Dios, Dios el Señor, a nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios. Cuando hablamos de esas palabras, pues estamos hablando de un rey justo. O la palabra justo también se usa como un rey balanceado, que quiere decir que es un rey que las cosas que hace o decide están en un balance. No hay un montón aquí para arriba y el otro montón para abajo, sino que tienen un balance. Y ese balance está alineado con la palabra de la Biblia o lo que la Biblia dice. Entonces, en el caso de nuestro Dios o de nuestro Señor o de Jehová o de nuestro Señor Jesucristo, en ese caso estamos hablando de reyes justos. Pero la Biblia prueba durante toda la historia de la Biblia que el pueblo de Dios siempre ha estado rodeado de otros reyes que han estado rigiendo a otras naciones o a otros grupos de naciones al mismo tiempo que el pueblo de Dios ha tenido reyes rigiendo. Han habido otros reyes rigiendo a otras naciones, pero son reyes injustos. Injustos, que quiere decir que su estilo de vida de ellos, su estilo de vida, su manera de vivir y su manera de regir o su manera de gobernar o su manera de reinar, no es una manera, vamos a decirlo así, bíblica, apropiada, o no es una manera donde, vamos a decirlo así, el reino de nuestro Dios pueda decir este rey y este reino están balanceados de acuerdo a la palabra. Entonces, ¿qué pasa entonces con estos reyes o estos dioses o estas reinas o estas diosas extrañas y extraños de lo que la Biblia habla en este texto y en otros que vamos a ver? ¿Qué pasa entonces? Si es la misma definición a la de Dios, ¿quiere decir entonces que son dioses o reyes con la misma autoridad de Dios? Por supuesto. Claro que sí, ya les dije que Dios lo que quiere decir es rey, para reinar un reino. Entonces, los reyes, ¿qué es lo que hacen? Para empezar, bueno, los reyes, todos, sean justos o injustos, lo primero que hacen para reinar es constituir un grupo de leyes. Un grupo de leyes donde esas mismas leyes o cláusulas de ley estipulan cómo se va a regir ese reino o ese gobierno, ese sistema gubernamental o ese sistema reinal. Y el reino de nuestro Dios es igual. El reino de nuestro Dios tiene un conjunto de leyes o reglas gubernamentales con las que nosotros normalmente le llamamos mandamientos, que son las que el Señor nuestro Dios nos ha dejado en la Biblia para que nosotros, su pueblo, estudiemos ese conjunto de leyes o reglas o mandamientos y de esa manera sepamos o entendamos cómo es que nosotros vamos a regir o gobernar en ese reino que Él ha puesto en nuestras manos. Pero en el área reinal, tanto el reino de Dios, de nuestro Dios, como un reino natural, donde existe un reino natural que no tiene nada que ver con Biblia, pero en sentido reinal es igual, porque estamos hablando de autoridad. Entonces estamos hablando de una persona que ejerce una autoridad reinal sobre su reino, o sobre su imperio, o sobre su nación, si es un gobierno. Entonces, eso es lo que la Biblia entonces
nos explica sobre esta palabra Dios o dioses extraños. ¿Ok? Vamos a continuar con Éxodo 20, versículo 23. Vamos a Éxodo 20, versículo 23. Éxodo 20, versículo 3 es. Éxodo 20, versículo 3. Y dice Jehová en la palabra, Éxodo 20, versículo 3, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Para entenderlo mejor, voy a tomarlo desde el versículo 1. Dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, queriendo decir, yo soy Jehová, tu rey. Dice que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo que él está diciendo, yo soy Jehová tu Dios, yo soy Jehová tu rey. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás otros reyes delante de mí. Es lo que él está diciendo. Eso es lo que el texto en realidad quiere decir. No tendrás otros reyes. ¿Qué quiere decir? Bueno, voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo soy una persona cristiana en la que creo fielmente que la Biblia es la palabra de Dios y yo sigo a Dios, creo en su palabra, creo en su existencia y creo en su reino, creo en nuestro Señor Jesucristo y su reino. Entonces, si yo creo esas cosas fielmente, quiere decir entonces que yo tengo que estudiar la Biblia, esforzarme por entenderla, para yo no aceptar en mi vida a otros reyes por falta de conocimiento bíblico. ¿Por qué? Porque cuando una persona es ignorante de la Biblia o le hace falta bastante conocimiento de la Biblia, la persona, aunque sea noble en su corazón y aunque en su corazón sea honesta y sincera con respecto a las cosas de Dios, y aunque la persona en verdad quiera hacer las cosas bien delante de Dios, esa persona casi siempre va a terminar fracasando con el Señor y va a terminar optando o tomando o adoptando otros reyes sobre su vida. Va a tomar a otros reyes como cabeza sobre su vida. ¿Por qué? Bueno, porque eso no es que uno necesariamente quiera, es que la vida natural de nosotros los hombres es así. ¿Por qué es así? Pues porque todas las naciones y todos los pueblos y continentes y todas las tribus en general, todos los pueblos necesitan un gobernante, ya sea hombre o mujer, una reina o un rey, un gobernante, un gobernador, necesitan un sistema gubernamental que rija a ese pueblo en específico. Él lo rija cómo es que vamos a estudiar, en qué año implementen leyes, en qué año los niños van a comenzar la escuela de primer grado, de qué edad tienen que comenzar. Tienen que implementar sistemas médicos para las personas enfermas, si hay aseguranzas médicas, si no hay, cómo vamos a cubrir esos gastos médicos. Todo eso se le llama sistema de gobierno. Entonces todos los pueblos necesitamos un sistema de gobierno. Entonces todos necesitamos, por decirlo así, un rey o una reina, bíblicamente hablando. Entonces cuando nosotros creemos en la existencia de Dios, pero no estudiamos la Biblia suficiente como para entender que no es la palabra de nuestro Dios o de nuestro Rey, es la Biblia y que tenemos que estudiarla para poder entender cuando se levante un rey injusto, aún del mismo pueblo de Dios, y nos quiera imponer leyes o cosas injustas sobre nosotros, para nosotros poder entender eso y saber cómo no caer en eso o cómo salir de eso. Para eso tenemos que entender Biblia. Y la Biblia
créanme lo que se los digo, que no se entiende nada más con puras prédicas. La Biblia, para entenderla en una manera más apropiada, tienes que estar dispuesto a invertir tiempo de tu vida en estudios bíblicos formales. Cuando digo formales me refiero a que los estudios bíblicos informales son esto. Vamos a suponer, voy a poner un ejemplo de un estudio bíblico informal. Un estudio bíblico informal es que, por ejemplo, vamos a suponer que yo conozco un par de hermanos o hermanas en Cristo. Y uno de ellos me dice, hermana, queremos darle un estudio bíblico para que usted madure más la palabra y entienda más. Y yo les digo, ok, está bien, yo con gusto lo recibo. Entonces me dicen, mire, vamos a poner de fecha el 20 de abril del 2026. Ese día vamos a tener un estudio bíblico donde le vamos a enseñar a usted muchas cosas que la palabra de nuestro Dios manda. Ok, yo voy contenta al estudio bíblico y recibí todo el estudio bíblico que me dieron ese día. Tal vez ese estudio duró 3 horas, 4 horas, 5, 6, 8, porque hay estudios de todo el día, dependiendo de la necesidad, ¿verdad?, de la persona y del lugar. Entonces lo recibí, pero no vuelvo a recibir otro estudio hasta dentro de 1 año, 2 años, 3 años. A eso se le llama estudios bíblicos informales. Los estudios bíblicos informales normalmente se le dan a las personas que ya tienen mucha Biblia, que tienen mucho entendimiento bíblico y que ellos están faltos de entender o un punto específico o uno que otro punto de la Biblia que es necesario para que ellos puedan gobernar apropiadamente o hacer su trabajo ministerial apropiadamente. Solo allí los estudios informales producen algo en la vida de una persona. Pero de lo contrario, todas las personas que no hemos llegado a un buen entendimiento bíblico necesitamos estudios bíblicos formales. Formales, que quiere decir que son estudios semanal que se tienen que recibir, y si por alguna razón no se pueden semanalmente, se tienen que recibir quincenalmente, cada 2 semanas o semanal. Esos son los estudios formales, que formalmente voy a estudiar cada semana o cada 2 semanas. Voy a recibir este estudio bíblico por los próximos 5 años, los 7 años, 10 años, 12, 15 años. Esos son los estudios formales que construyen a una mente madura en la palabra para poder no solo entender el reino de Satanás o del enemigo, cómo funciona en contra del reino de nosotros, y entender también primordialmente cómo funciona el reino de nuestro Dios en nosotros y para nosotros. Cómo nosotros podemos lograr establecer ese reino en nosotros y para nosotros en una manera firme. En pocas palabras, firme, que no seamos derrotados por el enemigo. Firmes en el sentido de que nosotros no llevemos un reino que tanto le ha costado tal vez a servidores de Dios en el pasado a lograr establecer una piedra, una base, y nosotros desperdiciar y echar por la borda esa pieza o esa base que nos dejaron. Entonces, esa es la razón por la que la Biblia la tenemos que estudiar en una manera formal. Toda persona que quiera crecer en la Biblia solo puede crecer con estudios formales. Ya expliqué que los estudios esporádicos o informales solo sirven o solo funcionan para personas con un buen entendimiento bíblico. Es lógico que si una persona tiene un buen entendimiento bíblico, pero hay algo que la persona necesita para poder afirmar mejor su trabajo que ya está haciendo en el reino, pero la persona todavía no entiende cómo extraer esa información de la Biblia, cómo lograrlo, cómo entenderlo, cómo alinearlo con el resto de entendimiento que tiene. Entonces, para poder lograr eso, la persona necesita o dedicarle mucho tiempo de estudio, de investigación bíblica,
a la Biblia misma, o la persona necesita a una persona que ya entienda ese punto más arriba que esa persona misma, y esa persona le dé el estudio bíblico que le hace falta para que la persona consolide aquella información o aquel entendimiento bíblico que quiere lograr para poder establecerse mejor en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Es la única manera. Entonces, de lo contrario, los estudios bíblicos esporádicos o informales para una persona que no entiende suficiente Biblia, entiende muy poquito, ese estudio bíblico no le ayuda en nada. Entonces, vamos pues a entender. Por eso siempre en los estudios bíblicos y en la palabra que yo doy, siempre doy de consejo que todo hijo de Dios debe de invertir tiempo primordial de su vida en estudiar la Biblia. Es la única manera que vamos a entender cómo regir ese reino de nuestro Señor en una manera más productiva. Ahora, hay personas que dicen, bueno, yo creo en el Señor y creo en lo que la Biblia dice. Pero me dijo una vez una doctora cristiana, me dijo, no, dijo, es que estábamos hablando de algo y me dijo, no, dice, es que lo que pasa, que es que los hijos de Dios tenemos que lograr todo. Y yo le pregunté, ¿y qué es todo para usted? Y ella me dijo, bueno, dijo, tras que luego que nos casamos debemos de luchar por lograr todo, tener una buena casa, un buen carro, un buen negocio o un buen ministerio, y vivir bien, comer bien, dormir bien, etcétera, etcétera. Y le dije, ok, ¿y cómo le dije haría usted un trabajo ministerial para lograr eso así? Si vamos a suponer que usted tiene un trabajo normal en el que trabaja como doctora, médico, 8 horas o 10 horas o 12 horas al día, 5 o 6 días a la semana. ¿Qué tiempo le quedaría a usted? Aparte de tal vez ya estar casada, ya estar formando una familia, ya es madre tal vez de alguna criatura. ¿Qué tiempo tendría usted para invertirle a una buena educación bíblica para poder establecerse en ese reino en una forma firme, bíblicamente hablando? No, pues me dijo, con 1 hora, 2 horas que yo estudie la Biblia en la semana, eso es más que suficiente para yo establecer un trabajo bíblico, para dar una prédica, para... Le dije, no es así. Ese es el problema por el que el pueblo de Dios hasta el día de ahora ha sido y sigue siendo derrotado por los enemigos una y otra vez. Porque nosotros nos preocupamos por adquirir la materia. Perseguimos la materia como si nosotros fuéramos un mundano más. Y el pueblo de Dios no es un mundano más. El pueblo de Dios es específicamente eso, pueblo de Dios, es su tribu de Cristo. Por lo tanto, para nosotros solo se nos está comandado y permitido trabajar lo necesario para no andar pidiendo, para no morirnos de hambre, trabajar lo necesario para poder tener comidita en la mesa, un techito sobre nuestra cabeza y un trapito que ponernos. Con que ya tengamos eso es más que suficiente para que nosotros le metamos a la Biblia o a la educación bíblica todas las horas al día y a la semana que podamos. Porque es la única manera que con los años vamos a acumular un entendimiento suficiente para poder nosotros agarrar esa palabra y poder entonces regir apropiadamente. Voy a poner un ejemplo de esto. Ahorita que estamos estudiando la palabra de Dios.
Imagínense si nosotros la cristiandad no estamos ignorantes de la Biblia. Y cuando digo la cristiandad me refiero a la cristiandad en general. Ahí estoy incluyendo la cristiandad católica, la cristiandad mormona, bautista, sabatista, pentecostal, de todas las doctrinas que ustedes puedan encontrar en la cristiandad. Imagínense si no estamos ignorantes, que hasta el día de ahora, hasta este 2026, esta palabra dioses y diosas se nos predica en los púlpitos, los pastores, los evangelistas, los misioneros, los profetas, los apóstoles, todo lo que hay, se nos predica en los púlpitos que estos dioses son imágenes. Es como que yo vaya, como dice, obra de tus manos, entonces la obra de mis manos es que yo me construya, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, este vaso. Yo me construyo este vaso. Y ya que tengo el vaso lleno de agua, que yo hice el vaso primero, después fui y lo llené de agua, entonces ahora voy a adorar al vaso. Y esta es la obra de mis manos. La Biblia no se está refiriendo a ese tipo de ídolo o a ese tipo de obra de tus manos. La Biblia, todita ella, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, todita ella, la Biblia lo que habla y lo que trata es todo lo que tiene que ver con un sistema reinal gubernamental. Entonces, cuando ella te habla de los dioses falsos o dioses extraños, ella lo que te está explicando es reyes extraños. Pero reyes extraños ¿de dónde? ¿Extraños del país o extraños del reino de Jehová Dios? Extraños del reino de Jehová Dios. Cuando ella te habla de estas diosas, que la diosa Artemisa y que el dios y que el este y que el aquel, es un ejemplo que ella te está dando de dioses o reyes o reinas extranjeras del reino de Dios. Imagínense que nuestra ignorancia bíblica es tanta que muchas personas cristianas creen que cuando la Biblia habla de dioses, te está hablando a las imágenes, por ejemplo, que usa la Iglesia Católica del santo tal, la Virgen tal, y el no sé qué y el no sé qué, y que de esas imágenes te está hablando. Escuchen lo que les voy a decir. Si la Biblia estuviera hablando de esas imágenes de la Iglesia Católica, entonces quiere decir que nuestro enemigo específicamente fuera la Iglesia Católica y que todo católico entonces es el enemigo y todas las demás personas de otras religiones o de otras doctrinas entonces son nuestros amigos. La Biblia no está hablando de eso. ¿Ok? Ahora, ¿quiere decir que yo estoy hablando a favor de las imágenes de la Iglesia Católica? No. Quiere decir que las imágenes que usa la Iglesia Católica son pecado mortal. No, porque voy a explicar este asunto. Esas imágenes solo vienen a ser pecado en la vida de una persona cuando la persona se pasa años creyendo que esas imágenes tienen oído para oír, boca para hablar, ojos para ver, pies para caminar y manos para trabajar. Si un cristiano católico comienza a creer en esas imágenes y las empieza, vamos a decir, a adorar como si fuera un dios o un rey físico, creyendo que esas imágenes en verdad oyen, en verdad caminan, en verdad tienen manos con las que trabajan y pies, y etcétera, etcétera. Entonces ese cristiano sí estaría mal. Pero vamos entendiendo una cosa. Todos los cristianos, todos, seamos católicos o no, toda la cristiandad, tiene muchos años la persona en su vida donde pasa creyendo cosas que no son, creyendo cosas que son bíblicas, que tal vez la Biblia habla de ellas, pero no es así, exacto, como lo estás leyendo. Lo estás leyendo en una manera literal, pero el mensaje es espiritual, porque la Biblia es espiritual. Entonces, así mismo en la doctrina católica, esas imágenes solo vienen a ser hasta un punto dañinas
en la vida de un católico o de un cristiano católico cuando la persona ya de plano, ella piensa que esa imagen tiene ojos para ver, oídos para oír, manos para trabajar y pies para caminar, y entonces esa imagen en sí reemplaza directamente a Dios mismo. Entonces sí, esa imagen viene a ser un pecado mortal en la vida de una persona. Pero cuando esa persona comienza, vamos a decir, a creer en el Señor y comienza a caminar en la doctrina católica, claro que no. ¿Por qué? Porque la persona es ignorante, ignorante de la Biblia, ignorante de todo. Entonces la persona es como un bebé cuando empieza a dar sus primeros pasos. Un bebé cuando empieza a dar sus primeros pasos, que ustedes lo ven que empieza a querer caminar, el bebé puede tener de frente un hoyo donde si llega a caer es un abismo que significa la muerte total, o de frente puede tener un gran incendio, una cosa que agarró fuego y las llamas se ven rojitas con amarillo del incendio, pero el bebé no sabe que eso es peligro, no sabe que si cae allí es el fin de su vida. Entonces, de la misma manera, todos nosotros los cristianos, seamos cristianos católicos o de cualquier otra denominación, todos nosotros cuando comenzamos el camino con nuestro Dios, somos bebés. Y como bebé vamos creyendo que esto es bueno o que esto es malo porque así nos lo dicen. ¿Quiénes nos lo dicen? Los predicadores que predican o nuestros padres que nos están criando, mandando en la vida. Entonces, así vamos. Ahora, el bebé tiene que crecer. El bebé tiene que llegar un día que tiene que darse cuenta que esas imágenes tienen oídos dibujados pero no escuchan. Tienen boca dibujada pero no hablan. Tienen nariz dibujada pero no respiran. Tienen mano dibujada pero no trabajan. Tienen pies dibujados pero no caminan. Entonces tiene que llegar el día que el bebé católico tiene que darse cuenta entonces que esas imágenes fueron buenas para el comienzo de ellos, para ellos comenzar a creer en su Dios, para ellos comenzar a caminar. Pero que ahora le damos las gracias al Señor por el tiempo que nos dio de caminar con esas imágenes que nos sirvieron como ejemplo, pero ya esas imágenes hoy llegaron a su fin, porque ahora yo ya entiendo que yo ya no tengo que guiar mi vida por esas imágenes, sino que tengo que guiar mi vida por la palabra de Dios y nada más. Entonces, para yo poder dar ese paso, vamos a decirlo así, de renunciar a esas imágenes, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que firmar por un estudio bíblico formal y empezar a estudiar la Biblia formalmente. Entonces, según vaya entendiendo la Biblia, me voy a ir dando cuenta entonces que esas imágenes me sirvieron para comenzar mi camino con el Señor, pero que ahora ya es tiempo que yo venga a conocer al Señor de verdad, no al Señor construido en una imagen de barro o en una imagen de porcelana o de madera o de cualquier cosa, sino al Señor de verdad, porque el Señor de verdad lo conocemos a través de lo que la Biblia dice. Pero eso toma años en un cristiano. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un libro que lo puedes entender en un par de años, no. Entonces, vamos a estar entendidos en esto. Todos los hijos de Dios, todos. No hay una persona en este mundo que pueda decir, ay, yo soy hijo de Dios y yo nunca me equivoqué en mi vida con respecto a Dios. Todo lo que yo hice como cristiano, desde que yo fui niño, todo lo hice bien y lo hice perfecto. Bueno, toda persona que piense así, habría que tenerle miedo. ¿Por qué miedo? Porque estaríamos prácticamente hablando que esa persona se ha convertido en un diablo. ¿Ok? En un rey de mentira, porque es una mentira total. Todititas las personas que creemos en Dios el Señor, seamos católicos, seamos mormones, seamos testigos de Jehová, bautistas, sabatistas, luz del mundo, pentecostales, hay una cantidad de religiones doctrinales dentro de la cristiandad, ramas cristianas dentro de la cristiandad,
que son incontables, vaya. Pero el punto aquí es que ninguna persona, ninguna, puede decir, ay, yo entendía eso. Todas las personas venimos en lo que la Biblia le llama un proceso de crecimiento bíblico. Y en el proceso de crecimiento bíblico hay personas, por ejemplo, que nacen un ejemplo, tal vez es un niño, una niña que sus padres eran católicos, entonces nació bajo la doctrina católica. Pero llegó, por ejemplo, a los 20 o 30 años y un día ya esa persona, siendo mayor de edad, se dio cuenta que, encontró, vamos a decirlo así, un mejor entendimiento o conocimiento bíblico en los mormones, en la doctrina mormona. Entonces la persona se salió de la doctrina católica y se fue para los mormones. Estando allá donde los mormones, un día encontró que los testigos de Jehová tienen una mejor enseñanza, es un ejemplo que estoy dando, una mejor enseñanza y que con los testigos de Jehová entiende mejor, vamos a decirlo así, la Biblia. Entonces deja a los mormones y ahora se va para donde los testigos de Jehová y va a adquirir allí lo que la persona encontró diferente que le llenaba su alma. Ahora que está donde los mormones, un día, los años, ya para ahora ya tengo 40, 45 años de edad, ya tengo 50, un día encuentra que la luz del mundo o cualquier otra doctrina o los pentecostales tienen algo que la persona necesita entender. Entonces se muda para esa otra doctrina y adquiere aquello que le hacía falta entender. Y después encuentra otra y se mueve y adquiere aquello que necesitaba entender. Muchísimos cristianos hacen eso. Y eso hasta un punto está mal, pero solo está mal si la persona lo hace en un sentido de dejar a una doctrina, irse a la otra doctrina y ya que está allí el pedacito que encontró bueno, que quería entender en esa doctrina, lo obtuvo y no creció de allí, no se esforzó para estudiar en una manera más formal, más honda la Biblia. Entonces sí estuvo mal su salida de aquí para allá y de allá para acá y de revés y derecho. Pero si la persona lo usó para crecer, inmediatamente luego siguió con otra cosa y siguió con otra cosa hasta que llegó el día que maduró la palabra. Cuando una persona ya madura la palabra en ella o madura el entendimiento bíblico, no necesita ni estar bajo mormón, testigo de Jehová, bautista, sabatista, luz del mundo, pentecostales, qué sé yo, la doctrina. No necesita. ¿Por qué no lo necesita? Porque la persona ya tiene un entendimiento bíblico maduro y ya se dio cuenta, con el mismo entendimiento que tiene, que lo que la persona necesita en su vida es un libro que se llama Biblia. Con ese libro y un diccionario bíblico a la par, y mucho esfuerzo, y Dios, el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, por delante, es todo lo que la persona necesita para caminar de ahí para allá. Pero todos los años atrás la persona no sabía que la Biblia era suficiente y que había que esforzarse y meterle. Entonces la persona iba de un lado para otro como pelota de ping-pong, ¿ok? Para acá, para allá, para allá. Y eso está bien en los primeros años de un cristiano. Pero va a llegar un momento donde ese cristiano ya perseveró, ya caminó, ya maduró bastante Biblia, lo suficiente como para darse cuenta que yo ya no necesito ir en la vida como pelota de ping-pong. Ya no necesito estar atada hasta el cuello y amarrada en un montón de religiones y doctrinas que lo único que tal vez hacen es detenerme de crecer espiritualmente. Entonces, cuando llegas a ese entendimiento, lo que tú necesitas es hablar con tu Padre Celestial, que es nuestro Dios o nuestro Señor Jesucristo, comprar tu Biblia si no tienes una, comprarte un diccionario bíblico y dedicarle tiempo a eso.
tiempo a educarte, entender lo más que puedas, para que de esa manera no solo llegues a conocer el enemigo que por años destruyó a tus abuelos, tatarabuelos, tus padres cristianos antepasados, sino que conozcas al enemigo hoy presente que está esperando para destruirte a ti, pero a la misma vez en esa Biblia vas a conocer mejor el carácter de tu Rey, de tu Dios, de tu Padre Celestial. Y ahora que ya conoces mejor eso, entonces tú tienes en tu mano las llaves del reino de nuestro Señor Jesucristo para no solo guiar tu vida en ese reino, pero para construir tu vida en ese reino. Ahora sí, ya vas a empezar a trabajar duro y tupido en ese reino y ya vas a llevar las armas y que son el conocimiento, el entendimiento de la palabra, y ahora sí ya puedes luchar por comprarte una casita más grandecita o más bonita, un carrito mejor que el que te dejaba en todas las esquinas, algo mejor en la materia. ¿Por qué? Porque ahora tú puedes trabajar las dos cosas, puedes trabajar lo natural para comprar lo que tú necesitas y lo espiritual de nuestro Dios, que acuérdense que el trabajo espiritual de nuestro Dios, eso no lleva cobro, porque es de gratis. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, de gratis recibís, dijo, dadlo de gratis, o de gracia, que es lo mismo. Entonces, lo podemos hacer, podemos abrir nuestro negocio y comenzar nuestra empresa. ¿Por qué? Pues porque ya invertimos años de nuestra vida buscando el conocimiento o tratando de entender el camino con nuestro Dios. Esa es la manera, vamos a decir, apropiada de hacerlo. Pero cuando queremos nosotros, de entrada, tengo 3, 4 años que vine al camino, y yo ya en 3, 4 años que llevo yendo a la iglesia, ya quiero que el Señor me dé la gran casa, el gran carro, el gran negocio, el gran marido, los grandes hijos, lo grande esto, lo grande, todo lo mejor, todo lo mejor, todo lo mejor. Pero todo lo mejor, si el Señor me lograra dar esa oportunidad, igual lo voy a perder en el camino. ¿Por qué? Pues porque yo no sé cómo defenderme del enemigo, porque tengo apenas 4 años, 5 años en el camino. Estoy lejos de entender suficiente palabra para saber por dónde viene el enemigo y cómo es que viene hacia mí. Entonces, el asunto aquí es que lo primordial en el camino de nuestro Dios es que nos eduquemos en la palabra. Invirtamos todos los años necesarios, que a usted no le importe lo que los demás hermanos en Cristo digan o lo que el mundo le diga, que ya eres un viejo, eres una vieja, que te acabaste la vida leyendo ese libro y hasta ahora no has hecho ni un 5 y mírate que eres un arruinado, una pelada, un pelado, que a usted no le importen esas palabras. ¿Por qué? Porque a usted no lo llamó otro hermano en Cristo, a usted no lo llamó el mundo, a usted no lo llamó el diablo, a usted lo llamó nuestro Señor Jesucristo a seguirlo. Y de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo pagó un precio bien alto para redimirlo a usted y redimirme a mí, de la misma manera nosotros tenemos que pagar un precio alto para construir ese reino que Él nos está dando en nosotros. No es así como nos han hecho creer. Entonces venimos a creer que si ya me ponen enfrente una computadora y me dice, esa computadora es el diablo, esa computadora es una imagen diabólica, esa computadora es el trabajo de sus manos porque usted construyó esa computadora, entonces es un Dios extraño. No, la computadora es buena. Todo lo que la computadora tiene adentro es bueno. La computadora puede llegar a ser mala y destructiva en mi vida si yo no conozco las cosas que tiene la computadora y para qué se pueden usar. Entonces la Biblia lo que nos da
es el conocimiento o el entendimiento para que de esa manera nosotros sepamos cómo usar o cómo llevar la palabra de nuestro Dios. Así de sencillo. Entonces, aquí donde dice Jehová que lo dejaron por estos dioses, quiere decir entonces que el pueblo de nuestro Dios dejó o abandonó el camino de Jehová o la palabra de Jehová de cómo iban a construir el reino con Jehová en este tiempo, lo dejaron por obedecer y seguir los mandatos y creencias de otros reyes. Es cuando un rey o un gobernante te hace creer que esto es bueno para ti y que esto te conviene. Y tú dices, es cierto, todo esto está bueno y me conviene. Pero ahora viene la pregunta, ¿realmente lo que tú estás viendo como bueno es cierto y te conviene? ¿O la Biblia, en realidad, la palabra que Dios ha dejado para ti es otra cosa? Y simplemente tú no lo sabes o todavía no lo entiendes del todo. Entonces el enemigo usa incluso la misma palabra de nuestro Dios, incluso usa la misma Biblia para desbaratar el reino que Cristo nos ha dado en nosotros y para nosotros. Entonces de eso es lo que nos tenemos que cuidar y para eso sí necesitamos entender Biblia. ¿Ok? Para comenzar el camino con nuestro Señor, no. Como usted lo comience, como el Espíritu Santo le haya dado a entender, como Dios le haya puesto a alguna persona en el camino para que usted camine, camine. Lo que importa es que usted camine en la Biblia, en la palabra, que camine. Aunque sea ciegas, usted siga y camine, aunque se rían de usted, aunque se burlen, lo tilden de tonto, de esto, de aquí, de allá, usted siga. Porque va a llegar el día que va a empezar a entender. Y cuando usted ya empiece a entender, entonces usted va a adquirir, bíblicamente hablando, esa capacidad bíblica para ya no depender de ninguna persona que le venga con mentiras y con cosas que lo único que van a hacer es desviarlo de la verdad de nuestro Dios o del camino de nuestro Dios o del reino de nuestro Dios. Entonces, para eso es que estudiamos la palabra. Entonces vimos aquí eso que Jehová le dice, que va a traer los juicios, dice, contra el pueblo de Israel que lo dejaron por sus dioses o lo dejaron por los reyes extraños. Y entonces ahora vamos a ir a Éxodo, bueno, ya estamos en Éxodo 3. En Éxodo 23, donde Jehová explica que dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Él está explicando que al pueblo de Israel que Él lo sacó de la casa de servidumbre. De la casa de servidumbre lo sacó para que ellos vinieran a hacer lo que dice en Apocalipsis. Un pueblo de reyes, reinas y sacerdotes, ¿ok? Para que dejaran de ser sirvientes. Y sin embargo, le dice Jehová aquí, le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás otros reyes o reinas o dioses o diosas delante de mí, porque yo soy tu rey. Yo soy tu Dios, yo soy tu Padre Celestial, que me compadecí de tu dolor, que me compadecí de tu sufrimiento, que me compadecí de tu pobreza espiritual, que me compadecí de tu pobreza económica, que me compadecí de toda la miseria que estabas viviendo en Egipto. Te tuve compasión y amor y por eso te saqué de Egipto. Pero sin embargo, la Biblia en otros pasajes prueba que toda esta generación que salió de Egipto, todos ellos perecieron en el desierto, porque no le obedecieron a Moisés. A Moisés la palabra que Jehová le había dado a Moisés. Entonces, desen cuenta pues, que en este asunto aquí, lo que cuenta o lo que importa muchísimo es
la obediencia a la palabra y el estudiar y entender la palabra. Pero ahora díganme ustedes, vamos a suponer que yo quiero obedecer a mi Dios. ¿Cómo lo voy a obedecer si yo no entiendo cuáles son los mandamientos que la Biblia dice? O la palabra en general. No la sé. ¿Por qué no la sé? Bueno, porque llevo muy poquito tiempo estudiando la Biblia, entonces ¿cómo voy a obedecer algo que no sé? Entonces allí tenemos la respuesta, que nosotros los cristianos solo podemos obedecer lo que ya entendemos. Y para entender esa cantidad de Biblia se necesita invertir buen tiempo bíblico, buen tiempo de educación bíblica para entender esas cosas. Entonces ahora vamos a, ya vimos Éxodo, vamos a ver dioses también en Deuteronomio capítulo 7. Vamos a Deuteronomio. Deuteronomio 7. Deuteronomio 7, versículo 16. Y en Deuteronomio 7, versículo 16 dice Jehová: consumirás, dice, a todos los pueblos que te da, bueno, está hablando Moisés, dice, consumirás todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. Dice, no los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. ¿Sí ve? ¿Ve cómo Moisés aquí le está explicando al pueblo? Que le dice que no servirá a los dioses de las tierras donde ellos van a entrar, espiritualmente hablando. Porque si sirven a esos dioses o a esos reyes o a esas reinas, le va a servir de tropiezo delante de Dios. ¿Qué les va a servir de tropiezo? ¿Los reyes, las reinas o la acción de ellos obedecer a esos reyes? Pues lógicamente la acción de ellos obedecer a esos reyes, dioses o diosas. De eso es lo que el texto está hablando. Entonces, por eso Jehová dice, consumirás, dice, a todos estos pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será de tropiezo. Bueno, el estudio me voy a detener aquí, porque se lee sencillo el texto, pero no lo es, porque hay que explicar un asunto importantísimo aquí. Vamos a explicar la palabra consumir a estos pueblos. Bíblicamente hablando, Jehová le dice, a través de Moisés a su pueblo, le dice, consumirás a todos los pueblos que Jehová tu Dios te da. Los consumirás. Ahora viene la pregunta. Como en el Antiguo Testamento vemos que se habla mucho de guerra del pueblo se habla mucho de guerra de Jehová y su pueblo contra otros pueblos. Y que Jehová se levantó en guerra contra fulano y contra mengano y los destruyó y los mató y los acabó. Ok. Como se habla mucho de esos términos, entonces hay que explicar aquí la palabra consumir. Porque como sabemos que la Biblia habla mucho esos términos, entonces uno automáticamente asume que la palabra matar en la Biblia, en el Antiguo Testamento, o la palabra devorar, o la palabra consumir, o la palabra aniquilar, pensamos que automáticamente está hablando de matar literalmente a una persona. Pero no es así. Ya les expliqué que la Biblia es espiritual. Al ser espiritual,
la palabra que Jehová tiene en la Biblia, entonces todos los términos que hay dentro de ella son espirituales. Entonces aquí en Deuteronomio capítulo 7, versículo 16 dice Jehová, consumirás a todos los pueblos que Jehová tu Dios te da. Es Moisés el que está hablando, pero Moisés está repitiendo lo que Jehová le ha enseñado. Le dice, consumirás a todos los pueblos que Jehová tu Dios te da. Le dice, no perdonará tu ojo ni servirás a sus dioses. La palabra dioses aquí es el mismo número 430 en la concordancia Strong y la Biblia interlineal del Dr. Green. Entonces, no servirás a sus reyes, es lo que el texto está diciendo. Ahora, esta palabra consumir, donde dice consumirás a todos los pueblos que Jehová tu Dios te da, ¿de qué tipo de consumición es lo que está hablando aquí? ¿Es literal, es físico o es espiritual? Es espiritual. ¿Y cómo es que entonces el mandato que Moisés está dando aquí al pueblo, cómo es entonces que el pueblo de Israel estaba comandado por Jehová y Moisés a consumir estos pueblos? Bueno, para poder entender esta consumición o esto de consumir a estos pueblos, hay que entender la palabra primero creó o creación. Ese no es el tema en este día, pero como esta palabra está aquí, me voy a referir un poco a la palabra creó o creación de Dios. En Génesis 1:1 dice el texto, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra crear de Génesis 1:1 lo que quiere decir es engordar. Engordar a una persona con la Biblia. O sea, le vamos a dar estudio bíblico, estudio bíblico, estudio bíblico, estudio bíblico, tarde y mañana, noche y día, año tras año, hasta que engorde. Ya que la persona engorde, entonces la persona ya se creó o la creó Dios a su imagen, semejanza o a su manera de ser de Dios, o la creó a la manera de lo que la Biblia manda. Ok, entonces, esta palabra consumir aquí, donde dice consumirás a todos los pueblos que Jehová tu Dios te da, lo que el texto en realidad está queriendo decir es que a todos los pueblos impíos que Jehová Dios nos da, porque Dios en ninguna parte de la Biblia dice, en ninguna parte de la Biblia dice que Dios le da a su pueblo los pueblos para trabajar ya formados, bíblicamente hablando. No, todo lo contrario. En toda la Biblia Jehová explica que el pueblo que Él le ha prometido a su pueblo, los pueblos que te voy a dar este pueblo y te voy a dar este pueblo, así como le dijo a Abraham, y te voy a dar estas tribus y esto, toditos esos pueblos son pueblos impíos o pueblos que no necesariamente son personas malas, pero pueblos que no entienden Biblia, no conocen Biblia, ni conocen de Dios e incluso ni creen en la existencia de Dios o no han oído nunca mentar la palabra Dios o Biblia o Cristo. Entonces, ¿cómo es que Jehová? Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo soy pueblo de Dios y me dice Jehová a mí, mija, te voy a entregar todo este pueblo de este país. Y yo le digo, ok, Padre. Y Él me dice, pero todos ellos son impíos. Y yo le digo, ok. Entonces Él me dice, así que mi orden para ti hoy es que tú vayas a ese país y consumas todo ese pueblo. Y no dejes a ninguno vivo. Mediten lo que me está diciendo. Quiere decir entonces que Él me está dando todo este pueblo para que yo vaya y mate al pueblo literalmente con una espada o con una bomba. Y después voy a heredar ¿qué? Si ya los maté a todos. No, Él me está diciendo que los mate a todos, que los aniquile espiritualmente hablando. Para que ya que los mate y los aniquile espiritualmente hablando, quiere decir entonces que yo los puedo heredar como pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos son impíos, son personas que no entienden, sean buenos o malos, Biblia. Entonces yo tengo que ir, así como dice aquí, y tengo que consumir ese pueblo. ¿Cómo lo voy a consumir? Voy a matar sus ideas.
Voy a matar en ellos su manera de vivir, su manera de creer la vida. Voy a matar en ellos su manera de construir su nación. Voy a matar en ellos su manera de cómo gobiernan su nación o cómo rigen su nación. ¿Y cómo voy a lograr eso? Sencillo, los voy a engordar. ¿Y con qué los voy a engordar? ¿Acaso se están muriendo de hambre? No, a lo mejor tienen hasta más comida que yo. Entonces, ¿con qué los voy a engordar? Con la palabra de Dios. Ya que yo los engorde en unos 10 años, 15 años de buenos estudios bíblicos, entonces los maté. ¿Por qué? Porque ahora ellos, al entender la palabra de Dios suficiente, ya no van a seguir gobernando igual que cuando Jehová me los dio, me los heredó. Ya no van a seguir gobernando y trabajando y construyendo sus naciones o sus reinos en la misma ignorancia bíblica que vivían. Ahora ellos van a cambiar su sistema de gobierno y van a gobernar o trabajar o regir en una manera bíblica. Entonces los maté espiritualmente, porque el espíritu de ignorancia bíblica que había en ellos, yo se los maté y les di un espíritu nuevo, que es el espíritu de la palabra de Jehová, nuestro Dios, nuestro Señor, el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Le di esa palabra y esa palabra ahora le vino a dar vida, pero vida espiritual dentro del reino de nuestro Dios. Entonces esa es la palabra consumir aquí. Por eso Jehová le dijo a Moisés, le dirás esto al pueblo de Israel, consumirás a todos los pueblos que Jehová tu Dios te da. ¿Y qué dice la Biblia? En otros pasajes aquí, incluso en Deuteronomio y más adelante, dice la Biblia que el pueblo de Israel tomaron todas las tierras que Moisés les heredó y las que les entregó Josué, todas las tomaron. Pero dice, pero tal pueblo, dice, tal pueblo y tal pueblo y tal pueblo y tal pueblo, quedaron entre los hijos de Israel porque el pueblo de Israel no los pudieron echar, no los pudieron derrotar, no los pudieron aniquilar, no los pudieron vencer, no los pudieron matar, no los pudieron consumir. Entonces quedaron dentro del pueblo de Israel, pero quiere decir entonces que ellos quedaron gobernando siempre con sus ideas. Sí. Quiere decir entonces que quedaron dentro de las tribus de Israel, pero ellos siguieron viviendo sus vidas como ellos conocían de sus antepasados. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el pueblo de Israel no pudo. Por eso allá en Ezequiel, Jeremías, Isaías, Jehová explica que el reino, la tribu de Judá y las tribus de Israel fueron derrotadas por sus enemigos. Por eso es que el pueblo en conjunto de Israel no pudo tomar el reino y recibir a nuestro Señor Jesucristo cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó su reino y tomar ese reino en ellos y reinar poderosísimamente, porque el pueblo de Jehová está supuesto a ser un pueblo poderoso, súper poderoso, en todo el sentido de la palabra. Pero no pudieron tomar ese reino, mantener el reino, porque todos estos enemigos que ellos no lograron vencer con la Biblia para matar las ideas erróneas que habían en ellos, entonces los enemigos los derrotaron después. Ese es el problema principal del pueblo de Dios. Que el pueblo de Dios toma la Biblia como un libro sencillo. Toma la Biblia, escuchen esto. Yo he visto predicadores con 2 años de estudiar la Biblia y ya tú los ves predicando duro y tupido en púlpitos, congregaciones grandes ya.
y hablan de Dios como si realmente entendieran la palabra y están lejos de entender. ¿Cuál es el problema allí? El problema allí es que como la persona todavía no entiende suficiente la palabra, entonces los enemigos de ese predicador o de esa congregación están aquí mismo. Unos están adentro de la misma congregación y otros están en el trabajo, otros están en la escuela, otros están en el colegio, mi compañero, mi compañera de colegio, compañero de escuela, compañeros universitarios, compañeros de trabajo, incluso es mi esposa, incluso es mi esposo, incluso es mi hijo, es mi hija, etcétera, etcétera, etcétera. En pocas palabras, a la hora de que el enemigo se levanta en contra del pueblo de Dios, el enemigo siempre termina venciendo, porque acuérdense que el enemigo en realidad lo que es una mente contraria a lo que la Biblia enseña. Pero si yo estoy siguiendo una Biblia y predicando una Biblia que ni yo misma entiendo, para empezar de allí, ¿cómo voy a entender al enemigo que tengo de frente? Pues claro que no. Entonces quiere decir que mi derrota está escrita incluso antes que yo comience a predicar. Entonces eso ha sido un problema grandísimo en el reino de Jehová, que el reino de Jehová, su pueblo, que son las 12 y 14 tribus de Israel, ha tomado la Biblia como un libro sencillo de entender, fácil de manejar, y no es así. Entonces, al creer que fácil manejamos ese libro, comenzamos trabajos ministeriales en los que nosotros no vamos a saber, vamos a comenzar, pero va a llegar un momento en los que no vamos a saber cómo lidiar con la situación que nos tropezamos en el camino. No vamos a saber cómo hacer de ahí para allá, y la razón de eso va a ser porque nos hace falta bastante entendimiento bíblico. Así que lo voy a dejar aquí, pero vamos a terminar, vamos a terminar el versículo de este mismo capítulo, el versículo 25. Vamos al versículo 25 y dice la palabra, otra vez los dioses. Dice, las esculturas de sus dioses, dice, quemarás en el fuego y no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Entonces a eso se está refiriendo. Cuando no tomes el oro, no tomes la plata. Es más, voy a dejar este versículo, lo voy a marcar para que lo continuemos en el otro estudio en una manera más sólida, porque ahorita tengo que cerrar ya este estudio y necesitamos dialogar específicamente sobre este versículo. Entonces, aquí lo voy a dejar. Pero en el próximo estudio, este versículo que comenzamos aquí, lo vamos a descifrar en una manera que nos quede más claro de qué está hablando la palabra en este texto. Así que cuídense mucho, que el Señor me los bendiga y nos vemos pronto.